Continuando con la serie de introducción a los fundamentos cuánticos desde una perspectiva un poco más intuitiva, pues el día de hoy vamos a hablar del principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre es bastante conocido aún de manera divulgativa, pero lo vamos a tratar aquí en una manera un poquito distinta a como normalmente se aborda porque queremos seguir con la misma estructura de intuitividad que habíamos estado trabajando anteriormente. Y para hacerlo, pues vamos a tomar la idea del video anterior en el cual llegamos a la concepción de operadores, como por ejemplo el operador de momento, y ver qué interpretación geométrica le podemos dar. Igual que las presentaciones anteriores, quisiera recalcar que esto no es una forma analítica de hacer de una deducción, simplemente son analogías de estructuras similares que nos permiten tener una intuitividad un poquito más directa a los problemas mecánico-cuánticos. Entonces, ¿qué vamos a hablar de esta presentación? Básicamente está, como lo mencionaba, enfocado en el principio de incertidumbre. Este principio de incertidumbre, de una manera general, nos dice que no es posible conocer con precisión arbitraria, permítame leer, determinados pares de magnitudes físicas observables. Comúnmente esto se enuncia en función de la energía y el tiempo o la posición y el momento. Lo que vamos a hacer para poder describirlo de una manera un poquito menos arbitraria es una forma distinta de postulación y está relacionado con la superposición de estados que colapsan al observarse. Bueno, más bien esta postulación es una de las más aceptadas de un punto de vista físico. Es lo que conceptualmente nos está indicando y no está directamente relacionado a la medida. Entonces, como les mencionaba, lo que nos interesa es que un análisis de proyecciones, de las proyecciones a subespacios, nos pueda dar una idea intuitiva de cómo puede entenderse este principio de incertidumbre y cuál es su origen, al menos de manera general. Eh, para eso, pues vamos a revisar también un poquito del álgebra de conmutadores para afianzarse sobre la idea de esta proceso sobre espacios y hacer una formalización de esta estructura intuitiva. Vamos a utilizar entonces un ejemplo geométrico para ilustrar la proyección de un espacio a un subespacio. Recordamos que en realidad esto puede imaginarse como un conjunto mayor, esta proyección, al traslado de un vector A a un vector alfa de un conjunto mayor W a un conjunto menor B. Por lo tanto, tenemos una regla o una correspondencia, algo similar a una función, solamente que en este caso está trabajando sobre vectores y sobre un conjunto de vectores en lugar de como lo hacían las funciones que eran de elementos sencillos, escalares en los conjuntos iniciales que vimos en la matemática básica universitaria. Y por lo tanto lo que estamos haciendo o observando es cómo transformamos un vector A a un vector alfa en un subespacio. Un ejemplo geométrico básico podría ser la utilización de una proyección de R2 a R1. En este caso no estamos hablando de ejes coordenados, como podemos ver no tenemos aquí X y Y, sino que tenemos un vector B que se encuentra en R2 para fines prácticos, que se proyecta hacia una línea G. Esta línea G se puede obtener su métrica a partir de un vector unitario A como el que tenemos acá, y entonces la proyección de B hacia esa línea G sería este vector verde que observamos acá, que es el vector P. ¿Cómo se trabaja esto geométricamente? Pues es un comportamiento básico de vectores tipo flecha, ¿no? Trigonométricamente hablando, nosotros podemos recordar que la relación del coseno está dada por la hipotenusa dividido por el cateto adyacente partido de la hipotenusa y despejando el tamaño del operador P, pues entonces podemos obtener la expresión adecuada para el coseno, para expresar en función del vector en R2. Ahora bien, también recordemos que el coseno
de teta está relacionado con el producto punto. Entonces, como nosotros tenemos aquí este vector A y este vector B, el producto punto entre ambos nos va a dar la imagen, nos va a dar el ángulo de la imagen que queremos encontrar. Es conceptualmente una idea geométrica heredada justamente de la definición de producto punto en R2. Entonces tenemos aquí el producto punto de A por B y lo normalizamos dividiendo por la multiplicación de ambas magnitudes. Utilizando ambas ecuaciones y sustituyendo el coseno del ángulo de la expresión de la definición del producto punto, podemos ver o llegar a una expresión en la cual representamos de manera general al vector P, que es el vector proyectado, como productos, ya sea escalares, o sea, productos puntos o producto de dos escalares, de los vectores A y B, donde el vector A es el vector unitario que se encuentra en el subespacio y B es el vector que se está proyectando. Esto puede representarse de esta manera. Entonces, la proyección que vamos a tener de B en el espacio de A es una proyección que es equivalente al vector P y que por lo tanto, por la forma de que está tomando, digámoslo así, en R1, tenemos que sería la norma del vector P, esta que está acá, por el vector unitario que nos da la dimensión. Eso es equivalente a como que dijéramos que fuera ahí, ¿no? Entonces, sustituyendo los valores, obtenemos esta forma y podemos llegar a la conclusión general de cuál es la expresión que nos indica cuál es la proyección de B en A, dependiente solamente de las magnitudes y las direcciones, solamente dependiendo de las magnitudes del vector A, que es el vector unitario en el vector de proyección, y el vector B como tal, que es el vector que estábamos utilizando originalmente. Hay una cosa importante. Si nosotros definimos otra proyección, solo que esta sería una proyección complementaria, podríamos definir una perpendicular, es decir, ya no es una proyección, sino una perpendicularización, por decirlo de cierta forma. O dicho de otra forma, o dicho más correctamente, es la diferencia que existe entre la proyección, entre la proyección de B en A. Entonces es justamente esto. Entonces lo que tenemos es la resta de B. En este caso sería la resta de este vector B menos la proyección en A, que sería el vector P. Es esto. Entonces, esto podríamos decir entonces que es esta diferencia, que es este vector que va de la punta del vector B a la punta del vector P. En otras palabras, este es perpendicular significa que nosotros tenemos un vector que nos está midiendo la distancia entre nuestra proyección al subespacio y el vector original y por lo tanto no pertenece al subespacio también, es algo importante, que no pertenece al subespacio al que estamos haciendo referencia. Esto lo podemos decir así o pensarlo de esta forma. Entonces nosotros tendríamos que en un vector, que en un espacio en el cual todos los vectores B pertenezcan a G, es decir, todos los que estén acá, la diferencia que existe entre el vector B, la proyección de B en A, es decir, por ejemplo, este P, y el vector B no existiría porque todos estarían, si todos pertenecen a G, todos pertenecerían en este caso a R1 y la proyección sería el mismo vector, por lo tanto, el producto entre ellos, o la expresión de perpendicular entre ellos, entre el vector perpendicular y el vector B que estamos analizando sería 0. Por lo que conceptualmente este vector perpendicular es lo que está en un espacio que no pertenece al otro espacio al que estamos proyectando. Vuelvo a decir, es esto de aquí. Posteriormente a esta deducción del vector perpendicular a la proyección, nosotros podemos hacer una generalización de dicho vector.
Esto nos servirá posteriormente para conceptualizar qué es lo que hacemos cuando hablamos de conmutación y anticonmutación de un operador mecánico cuántico, al menos para poder entender de una forma un poquito más geométrica esto. Sin embargo, para poder llegar a ese punto necesitamos hacer una formalización de esta misma operación de manera general. Entonces, para hacerlo, pues empezamos pensando en un vector como este que tenemos aquí. Vamos a cambiar ligeramente la notación a un vector ket, en el que tenemos db y u que pertenecen a un espacio w. Y tenemos un vector u que genera al espacio u, por lo que nosotros cualquier vector ui lo podemos expresar como un producto de u por una constante escalar. En otras palabras, esto es conceptualmente lo mismo que hicimos en la diapositiva anterior, en la cual nosotros tenemos un vector que pertenece a un subespacio, por decir algo, al espacio en R1, que era en la línea G, y que puede ser generado por productos de este mismo espacio. Entonces, como lo decimos aquí, tenemos este mismo ejercicio, o este mismo ejemplo que trabajamos en la diapositiva anterior. La diferencia simplemente es que en lugar de tener una proyección sobre el conjunto que salga del conjunto W, lo podemos poner como producida sobre la base de U, y entonces nosotros podemos trabajar con U en lugar de B. Aquí hay que ver una cuestión importante. Dado que esto es un Pitágoras, nosotros vamos a tener siempre esta relación. Es decir, que nuestro vector v, v, que en este caso hace las veces del b en el ejemplo anterior, va a ser igual a la suma de los catetos, de las dimensiones de los catetos del triángulo. Entonces, recordando que esta es la proyección de este vector hacia el espacio de U, pues entonces tenemos la proyección, y que recordando que este otro vector es la diferencia, es decir, es el vector perpendicular, pues tenemos el vector perpendicular conceptualizado de la misma forma que en la diapositiva anterior, y por lo tanto tenemos la suma de Pitágoras. Y esto nos lleva a un corolario directo, que en cualquier caso este valor de b cuadrado siempre va a ser mayor a la proyección del vector sobre U, o al menos va a ser igual, porque en cualquier ángulo que no sea el ángulo de 0 grados que se encuentre sobre el mismo vector, va a ser más pequeño el vector, porque es un cateto, el vector que está proyectado. En el caso extremo en el cual el vector está sobre el espacio que genera U, entonces este vector sería el mismo, y por lo tanto pues este vector va a ser siempre mayor o igual a la proyección. Recordando la misma forma que habíamos hecho para trabajar en la presentación anterior, y solamente cambiando la notación, pues llegamos a que en lugar de tener una expresión en la cual tengamos la definición sobre el proyector que estamos utilizando en este caso, sino sobre los valores de las magnitudes de U y B, en este caso expresados como bra y ket, podemos llegar a esta misma expresión. Aquí hay una cuestión que también generaliza este problema, y es que este producto bra y ket es un producto de conjugada compleja si estamos hablando de valores que no son reales. Habíamos visto que la ecuación de Schrödinger puede generar espacios vectoriales que son complejos, que pertenecen a escalares con números complejos. Entonces, cuando hacemos este tipo de productos, no solamente hacemos el producto punto de una manera general, sino un producto que se llama producto recíproco o producto dual, que consiste en que vamos a hacer la multiplicación por el conjugado complejo del vector cuando estemos hablando en el vector que tiene este corchete triangular a la izquierda. En otras palabras, estos dos vectores que tenemos aquí son vectores en el cual, si se trataran de escalar de un vector cuya componente, cuya magnitud es compleja, podemos multiplicar por su conjugado complejo, en este caso que está aquí. Conceptualmente es muy similar, o estructuralmente es similar a la forma que habíamos obtenido
cuando hicimos el análisis para este mismo problema, pero utilizando solo R2. Lo único que cambia es esta notación para complejos y que debe ser entonces un conjugado complejo para asegurarnos de que sea un valor real. Y por lo tanto llegamos a esta expresión en la cual nosotros tenemos a este vector v, el producto de u por v elevado al cuadrado por la norma de u. Recordando que la norma de cualquier vector unitario es igual a 1. Despejando desde esta perspectiva que entonces teníamos esta expresión, podemos hacer un análisis de lo que teníamos del vector el vector original acá, que sería el vector b cuadrado, y podemos hacerlo sobre la norma de u, y entonces llegamos a esta expresión en la cual observamos que tenía un comportamiento similar a la que habíamos hablado aquí, al comportamiento del triángulo, solo que expresado en las formas de las normas del vector u y del vector b. Esto lo único que nos beneficia, digámoslo así, es obtener una expresión formal de la forma trigonométrica que habíamos observado a partir del Pitágoras y del triángulo rectángulo que teníamos acá. ¿Qué pasa entonces si estos vectores fueran colineales? Es decir, si b estuviera totalmente sobre el vector a, o lo que es lo mismo, este vector v se proyectara totalmente y estuviera, más bien estuviera sobre el espacio en el cual se ha generado u. Entonces tendríamos que recordando que cualquier vector que se encuentre en este espacio puede ser generado por el vector u original, pues entonces nosotros tendríamos que cualquier vector sería igual a la multiplicación de un escalar y por ese vector. Y haciendo esta sustitución en la forma final que habíamos tenido de esta expresión, pues podemos llegar a observar que ambos vectores van a ser idénticos. En otras palabras, si estos vectores son colineales, significa que al hacer esta sustitución, vamos a tener el mismo vector. En otras palabras, si nosotros estamos hablando de un espacio que comparte las mismas bases, es decir, que son generadas por las mismas bases, en este caso que sería u, todos los vectores van a ser colineales a un vector u que podemos definir a nuestro antojo y expresar todos esos vectores en función de los otros que tenemos acá. Si nosotros no tenemos ese caso, como es en el caso general que tenemos aquí, lo que vamos a tener es un comportamiento pues tipo pitagórico, por decirlo de cierta manera, y por lo tanto lo que vamos a tener es que el producto del punto entre el vector b y el vector u siempre va a ser mayor o igual que al producto dual de la expresión que observamos de estos mismos productos. ¿Por qué? Porque al final entonces lo que tenemos, esta expresión lo que nos está indicando es justamente esto, que nuestra proyección del vector b hacia u siempre va a ser mayor o igual que la multiplicación de la base proyectada más bien dicho, de la proyección de b en u. Esto básicamente es lo que nos indica estas dos expresiones. Y entonces, si esto se cumple, lo que significa es que hay una cierta parte de b que no puede ser generada a partir de u y por lo tanto no pertenece al espacio u mayúscula. Eso significa, para ponerlo en palabras, realmente que solo cuando tratamos del mismo espacio, la desigualdad de la sección perpendicular es cero, por lo que la proyección es el mismo vector. Antes de continuar con la formalización propia del principio de incertidumbre, pues vamos a hablar de un tema que ya ha sido descrito anteriormente en los cursos que esperamos se hayan tomado para y por lo tanto pues no voy a entrar en detalles. Vamos a hablar de cómo conceptualmente se calcula el valor esperado de la partícula por ejemplo, la posición de la partícula en una caja. Este es un problema cuántico básico que sirve para un poquito ejercitar las ecuaciones, pero también para financiar ciertos conceptos fundamentales que vemos cuando trabajamos en mecánica cuántica. Entonces, nosotros podemos pensar que un valor esperado general, pues, o la forma más directa de obtener el valor esperado de una medición, pues es su promedio. Como vemos aquí está una forma de definir el promedio, cuando n es grande, es decir, cuando tenemos muchas observaciones.
Y es, bueno, sumamos todas las observaciones, una tras otra, y las dividimos dentro de n. Aquí hay una... Aquí hay, esta notación está incorrecta, lo siento, esta n va fuera de acá, es dividido n. Recuerden que estos videos son borradores y que no están todavía totalmente curados. Esta n va abajo de toda la sumatoria. Entonces, el promedio es igual a la sumatoria de todos los i's, desde 1 hasta el número de observaciones, dividido el número de observaciones. Este es un promedio como conocíamos los promedios originalmente. Pues nosotros si recordamos cómo es el comportamiento de varias medidas, pues podemos ver, por ejemplo, este histograma. El histograma que observamos aquí es una descripción general de cómo cuando hacemos varias mediciones se comportan se comportan alrededor de la media. Si nos vemos aquí, lo que vamos a observar es que, por ejemplo, entre una distancia de menos 3 a menos 2, tenemos menos observaciones, de menos 2 a menos 1 vamos aumentando, de 1 a 0 son muchas, de 0 a 1 también son también bastantes, y de ahí vuelven a disminuir. Esto es una observación de una distribución cuando es normal. Este nombre normal lo recibe aparte, es un nombre técnico, ¿no? Es decir, cuando cumple con esta forma de repartirse las observaciones, pues se le conoce como normal. Esto ocurre mucho en la naturaleza, ¿no? O sea, cada vez que hacemos alguna observación de alguna expresión en la cual es mucho más el observando siempre se encuentra en una posición y solamente fluctúa esta, pues va a tener este comportamiento. Si nosotros llevamos estas divisiones hasta el infinito del histograma, o tenemos este comportamiento, que es un comportamiento muy característico en muchos tipos de observaciones, y por lo tanto, digamos, lo que estamos haciendo solamente es haciendo que la norma de partición tienda al infinito, y por lo tanto esto se convierte en una distribución como tal, y en este caso en una distribución normal, y nosotros tenemos que el área bajo la curva nos va a dar los eventos totales que estamos observando. Matematizando un poquito más esto, pues diríamos que si estamos hablando de una forma de frecuencias, podríamos encontrar entonces el valor de esperanza matemática, dicho de otra forma, como la expresión que nos va a indicar a nosotros hacia dónde está tendiendo un valor que queremos medir. Esto es equivalente a esto, solo que en una forma de distribución que es mucho más extensa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podríamos utilizar el promedio de X, en este caso, para calcular lo que queremos, no es calcular solamente la media, sino el valor esperado, por ejemplo, entre 2 y 4, dependería entonces solo de la probabilidad que exista entre 2 y 4 por el valor, por la expresión del XY que estamos viendo entre 2 y 4, que es el que está acá, ¿no? Entonces, por eso nos sirve de manera general. Si hacemos todo el P en todo el espacio, como sería equivalente aquí, pues la probabilidad es completa y es 1, y entonces esto se convierte rápidamente en el valor promedio. Si nosotros pues ya analizamos no solamente las frecuencias, sino la distribución, pues el valor se convierte en lugar de sumatoria en un valor de integral, ¿no? Entonces tendríamos que el valor esperado para esta distribución de probabilidad es el valor de la variable x que estamos observando por la probabilidad de que este x se dé en un área definida. Por lo tanto, esta expresión es una expresión útil cuando estamos hablando de un valor esperado que sería algo similar a la media o que colapsa a la media cuando nosotros hacemos las observaciones de una manera de distribución de probabilidad que es continuo. Recordando los estados de la partícula en una caja que se ilustra en B, C y D de esta imagen, podemos recordar, hacer ciertos análisis de qué esperaríamos entonces cuando estamos hablando de el valor esperado para una distribución de probabilidad. Recordamos que las distribuciones de probabilidad, que la psi de nuestra función de onda se interpreta como un producto al multiplicarla por sí misma en su conjugado complejo, o lo que es lo mismo, elevarlo al cuadrado, o conceptualmente. Quiere decir lo mismo, no es lo mismo algebraicamente. Lo que hacemos es encontrar la forma
de la distribución de probabilidad. Esta es la que se observa acá, como estas ondas están haciendo de B, C y D, son las ondas de psi, y por lo tanto nos indican para los estados, o calculando su cuadrado, podemos obtener para B, para C y para D los valores de máximos de probabilidad. Si recordamos, entonces, digamos, esto sería elevar al cuadrado estas dos líneas que están acá, y sería una distribución normal que se encuentra en el centro, similar a esta. Y estas dos serían dos distribuciones normales, una acá y la otra acá. Y esta sería una acá, una al centro y dos a las esquinas. Estas, como no están en fase, no son valores propios, entonces no son soluciones de la ecuación de Schrödinger, no son tomadas en la dinámica de la función de onda para el análisis, ¿no? Entonces, los primeros tres estados nos dan tres distribuciones de probabilidad, una centrada en el caso de B, una en cada mitad de la caja en el caso de C, y una en cada tercio hacia arriba en el caso de D. Cuando hacemos, si conceptualmente pensamos en la simetría de la función de onda, entonces podemos ver que, y esto queda como tarea para el que quiera hacerlo, cuando se hace el cálculo de nuestra distribución de probabilidad y se multiplica de esta forma para encontrar su esperanza, vamos a ver que este valor va a ser, se va a encontrar justamente en el E medios, es decir, acá. Y si nosotros tomamos nuestro eje coordenado como la mitad de la caja, entonces eso sería equivalente a decir que nuestro x esperado es igual a 0. Eso no significa que su valor sea 0 o que conceptualmente no haya que hacer la propiedad. Simplemente significa que si nosotros hacemos los cálculos adecuados y tomamos nuestras referencias de manera adecuada, pues podemos simplificar el problema por pura simetría, ¿no? Esto matemáticamente nos lleva a esta expresión, que nuestro valor esperado de x entonces va a ser igual a la integral del operador, que en este caso es x, que es justamente el asunto, por la probabilidad de x, que en este caso es el producto de psi por su conjugada compleja. Si vemos esto en realidad, pues es una expresión que hemos utilizado en los cursos anteriores que están relacionados con la física cuántica, y entonces lo único que estamos haciendo en realidad es calcular una esperanza matemática, recordando que el producto de psi por psi cuadrado pues es tomado como una distribución de probabilidad de encontrar al electrón en esa posición. Y por lo tanto tenemos esta forma ya al hacer la expresión reordenar la expresión, y visto de una notación de brackets, pues sería equivalente a esto, ¿no? Tenemos el producto entre psi, en este caso conjugado, x, que es el operador, y psi, que es el valor que da origen al conjugado que tenemos a la izquierda. Entonces, la expresión de encontrar el valor medio que teníamos aquí se convierte para el problema de la partícula en una caja y para los problemas en general de mecánica cuántica en un producto de operadores. Nos quedan un par de dudas. Entonces, que primera ya la resolvimos. La primera ya la resolvimos. ¿Cuál es el valor esperado en los primeros estados de la caja? Pues en este caso sería 0 si lo ponemos el eje a la mitad de la caja. ¿Y cómo no se calcula la desviación del valor esperado? Esto, pues, básicamente, como estamos hablando de una distribución normal, pues es una desviación estándar que nos da un nivel de confianza alrededor de esa media. Ahora, vamos a hablar rápidamente también de la expresión de conmutación, o qué es el conmutador. En realidad estamos hablando de una especie de colinealidad de un operador. Vamos a observar ahorita por qué. También recordando que el operador, pues habíamos visto que es la forma general en la que trabaja las ecuaciones de la dinámica de las partículas simuladas como ondas mecánico-cuánticas, ¿no? En otras palabras, que lo que queremos contestar es que si nosotros aplicamos dos operadores uno tras de otro, por ejemplo, el operador omega, que actúa sobre v, sobre el vector v, y luego el resultado de este le aplicamos otro operador, a otra operación, pensando que estos operadores pueden ser proyectores. No necesariamente lo son, pero pueden serlo. Lo que vamos a tener es un valor final de este vector v, ¿no? De la proyección del vector v podría decirse algún otro espacio. La pregunta es si yo aplico esta misma operación, pero de forma en el cual los factores no están en el mismo orden, sino que primero aplico lambda mayúscula y después aplico omega, nos dará lo mismo. O, pensando esto,
o dicho de forma algebraica, sería esto. Haciendo un arreglo, vemos que esto se da, podemos hacer otra vez una factorización del vector b y tenemos esta expresión. Para que esto sea real, para que este producto sea igual al vector 0 del espacio, tenemos dos opciones nuevamente, que el vector v sea el 0 o que esto sea 0. Que esta expresión de v sea 0 es una solución trivial que es correcta, pero no nos interesa. Entonces nos interesará cuándo es que sucede que estos dos, esta operación, es decir, estas matrices, esta multiplicación de matrices y su resta posterior nos da 0. Y esto se convierte en una operación que son corchetes cuadrados con una coma en la cual pues, simplemente es una notación reducida de esta expresión. A esto de aquí se conoce como conmutador. Y si este conmutador es igual a 0, entonces se dice que la operación conmuta y por lo tanto me da lo mismo hacer la operación en un sentido que en el otro. Ahora la pregunta es, ¿por qué conmutan estos operadores? Bueno, aquí veremos ya directamente qué es lo que a qué nos estamos refiriendo cuando más bien, aquí veremos cómo esta expresión se puede reducir de manera algebraica, de manera directa, usando el álgebra de operadores. Para empezar, pues vamos a definir dos operadores A y B que en realidad trabajan sobre psi y que al hacer el cálculo de la proyección, suponiendo que son proyectores, nos da alfa a los estados alfa y beta. Y cuando hacemos el análisis del valor esperado bajo la definición que vimos anteriormente, que podría ser, por ejemplo, X, el momento, o alguna otra forma de hacer este operador que tenemos aquí en medio, pues se reduce nuestro valor esperado de 0. Como habíamos dicho anteriormente, eso no significa que no exista, sino que simplemente podemos poner un eje en el cual el origen coincida con la posición esperada, por decir algo, y entonces por eso nos puede dar 0. Entonces tenemos estas expresiones para encontrar el valor esperado de A. Recordando nuestra diferencia que habíamos observado de nuestro vector, recordando que ese es el vector proyectado, ese es el vector original el vector original y el vector proyectado, podemos incluir estas expresiones de proyección en nuestro valor, en nuestra desigualdad. Y entonces vamos a obtener esta expresión. Suponiendo en este caso, por lo tanto, si lo observamos cuidadosamente, que el espacio de B del espacio del operador B está en el mismo concepto que U. En otras palabras, B es un operador que funciona sobre muy abstractamente, o más bien muy concretamente, en el problema del triángulo está relacionado a nuestra expresión en la línea G, mientras que A es un operador que actúa en R2, en el caso asociado a nuestro triángulo anterior. Entonces, al hacer la operación, pues los valores esperados de este producto nos da este producto de alfa por alfa, producto punto beta, beta, de los estados alfa y los estados beta. Si nosotros lo vemos, ¿no? O sea, si tenemos alfa sobre el vector A sobre el vector psi, nos da alfa, y A sobre el vector ket. El mismo brapo nos va a dar este de aquí, ¿no? Por eso es que tenemos esta expresión. Es A sobre este y A sobre este, que nos da alfa y beta y beta. El producto punto está aquí descrito porque lo estamos utilizando en función de nuestros operadores que queremos analizar para el proyector, para nuestras proyecciones. Entonces, el producto de esto sería el equivalente a hacer estas actividades aquí. Y al hacer estas operaciones aquí, y el valor que tenemos aquí sería al hacer la expresión cruzada, ¿no? Por lo tanto, nosotros al hacer esta expresión general, pues como tenemos dos alfas y dos betas, pues se describe de esta manera. Si nosotros tomamos en cuenta entonces el valor esperado de alfa y de beta, sería igual a esto de acá. Como tenemos alfa y alfa, tendríamos alfa al cuadrado del valor esperado de alfa al cuadrado de beta al cuadrado. Y de este lado tendríamos el valor esperado de alfa beta y de beta alfa. Por lo tanto, de alfa b, A y b al cuadrado, a la norma al cuadrado, ¿no?
Y esta expresión, este lado derecho de aquí, lo podemos expresar como el producto de AB por BA, en este caso, porque lo necesitamos reducir así porque no sabemos en este momento si esos operadores se conmutan o no, y por lo tanto no sabemos si este cuadrado es directamente aritméticamente hablando el valor de a beta al cuadrado, o tenemos que multiplicarlo por el valor eh, de la otra forma de operación si no conmutan los operadores. La desviación estándar de este sistema entonces estaría dado por delta A al cuadrado, y entonces podemos definirlo por cuestiones estadísticas, recordando nuestra estadística básica de esta manera. Haciendo un poco de álgebra, entonces, esto no es más que álgebra de operadores, pues llegamos a estas expresiones. Recordando que teníamos la expresión final esta de acá, nosotros podemos reducir o obtener dos expresiones que dependen de alfa beta y de beta alfa separadamente. Esto, pues, si se dan cuenta, esta parte izquierda es la misma, y lo único que estamos haciendo es cambiando esta beta alfa y alfa beta. En este caso, en la primera línea estamos analizando beta alfa y en la segunda línea alfa beta. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos interesa conocer si hay una diferencia entre utilizar BA o AB. Y por lo tanto, aquí esta expresión es sustituida a la forma del conmutador. Combinando todas esas expresiones, pues obtenemos esta expresión para conocer el valor, los valores de desviación de los valores esperados en función de los diferentes conmutadores que estamos analizando. Haciendo una reducción de este sistema, pues obtenemos esta expresión. En realidad, pues esto no es más que hacer una reducción de la expresión directamente al término que estamos analizando, haciendo sumas y restas y reordenando estos valores, ¿no? Si definimos el anticonmutador como esta expresión, es decir, la suma de A beta, del valor esperado de beta, de AB más BA, y lo denotamos como A, B encerrado entre estas llaves, pues podemos sustituir esto de acá para que nuestra expresión sea más directa. Este anticonmutador nos da el valor, por lo tanto, conceptualmente, de la diferencia que existe entre estos, ¿no? De la desviación que existe entre ambos. Y entonces obtenemos una expresión general de esta forma, en la cual, pues ya al sustituir este valor AB más BA que está aquí, pues obtenemos este anticonmutador al cuadrado y el conmutador simple acá. Reduciendo aún más la expresión, para poder terminar de trabajarla, pues simplemente podemos, en lugar de tomar este valor cuarto, hacer una expresión como que fuera una diferencia de cuadrados, y entonces tenemos un valor en el cual ya tenemos simplemente el anticonmutador de una manera, del valor del esperado del anticonmutador, operado de una manera sin cuadrado en la parte interior. Esto pues nos permite al final reducir la expresión a esta forma. Si nos damos cuenta, esto lo que quitamos fue esto. ¿Y cuándo sucede esto? Esto sucede, ¿y por qué nos queda solamente esto? Esto sucede cuando esta resta es igual a 0. ¿Y cuando esta resta es igual a 0? A ver, eso significa que el valor del anticonmutador es igual, del partido 2 es igual al valor del producto AB. Esto sucede únicamente cuando estos valores se anulan. ¿Y cuándo se anulan? Cuando este valor, cuando esto que tenemos aquí, no tiene valores en el anticonmutador que sean apreciables. En otras palabras, esto es cuando nuestra medición es exacta, es decir, cuando no hay una desviación debida a la medida que sea introducida por la medida. Esto no es de todo cierto, es un concepto funcional, pero es en el mejor de los casos, nuestra medida no tiene error, y por lo tanto este error del conmutador es el único error que aparece, que es un error, por lo tanto es intrínseco, y este es el punto. Estamos hablando de un error que es intrínseco de nuestra expresión de la conmutación. En otras palabras, lo que hicimos aquí fue encontrar una expresión con toda esta reducción algebraica
de qué sucede cuando nosotros proyectamos un vector que se encuentra en B, en alfa, por ejemplo en R2, a un vector beta que se encuentra en R1 con operaciones, por ejemplo, de transformación de A y B que actúan en diferentes dimensiones. Si esto sucede, podemos, y no son perpendiculares, no son totalmente, no son el mismo, no pertenecen al mismo espacio, que era el caso que habíamos visto en el triángulo, estamos indicando, por lo tanto, que tenemos una diferencia. Y lo que hemos querido hacer aquí es calcular esta diferencia tomando en cuenta los valores de conmutación. ¿Por qué por los valores de conmutación? Porque entonces eso nos permite a nosotros, en función de esta diferencia, pues encontrar cómo, la proyección tiene una diferencia basándose únicamente en las propiedades de la conmutación de dos operadores. Como ya habíamos dicho que si esto no tenía no error en la medición, se reducía a esto lo que nos está advirtiendo es que si no conmutan A y B, entonces no vamos a tener una diferencia sobre las mismas. Vamos a tener una diferencia, es decir, un vector perpendicular entre el espacio que teníamos en donde actuaba A y donde actuaba B, y por lo tanto significa que no estamos actuando sobre el mismo espacio vectorial, y por lo tanto lo que nos advierte esta expresión es que tenemos una diferencia en los espacios vectoriales, y por lo tanto no estamos hablando exactamente del mismo espacio vectorial. Finalmente, y todo esto nos sirve para interpretar qué es la conmutación desde la perspectiva de las distribuciones de probabilidad. En realidad lo que estamos hablando, por tanto, es de este tipo de conmutadores. Pues habíamos visto que el operador de momento pues es este, que es IH barra por la derivada parcial con respecto a en este caso a X, si estamos suponiendo que es una dimensión. Y X y el operador de momento y el operador de posición es simplemente la coordenada de posición. Si hacemos este conmutador y aplicamos, por ejemplo, a una f de x aquí, pues lo que vamos a obtener es que haciendo un orden y el otro después, hay una diferencia en este caso equivalente a menos IH barra. ¿Eso significa qué? Bueno, primero, que cuando encontremos la desviación de delta x y delta p, esta no va a ser igual a 0, porque al no conmutar no tenemos un valor de desviación, que sería este valor de h barra cuadrado partido 4. O al llevarlo no al cuadrado, sino a la expresión de las desviaciones sencillas estándar de cada uno, pues sería el producto h barra sobre h barra medios. Esto en realidad pues es lo mismo que estuvimos discutiendo en el triángulo, ¿no? Lo que nos está diciendo esto es que hay un valor perpendicular de la proyectar B en A que nosotros aún estamos midiendo. En otras palabras, hay una desviación de la proyección de un espacio, del espacio de P al espacio de X, que es al menos del tamaño de h barra medios. En otras palabras, lo que estamos viendo es algo similar a lo que veíamos en nuestro problema del triángulo. Podemos pensar, por ejemplo, que esta línea es donde vive X, los valores propios de X y todo el espacio generado por X. Y que, por ejemplo, esta línea que tenemos aquí de color más o menos celeste, perdón por mi falla en los colores, es donde vive P. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en R2 el espacio donde viven todos los vectores que, por ejemplo, tienen esta forma, ¿no? Entonces, cuando queremos obtener valores de X y hacemos la proyección hacia X, pues obtenemos un valor acá. Y si hacemos una proyección hacia P, pues hacemos una proyección acá. Y por lo tanto, nosotros obtenemos valores de uno o de otro. Sin embargo, como estamos hablando de un vector que no vive en ninguno de los dos espacios, en otras palabras, más bien, es un vector que tiene un espacio mayor al que tiene una dimensión mayor al que teníamos en nuestro vector de medición. Este vector, pues entonces no va a ser un vector o todos los valores, más bien, no podemos a partir de todos los valores que tenemos de X o de P,
poder elaborar este vector. Y eso nos lleva inmediatamente a que si nosotros tenemos, por ejemplo, los valores de x y queremos armar este vector y luego proyectarlo hacia P, se va a hacer cada vez más complicado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la información suficiente hacia dónde lo queremos proyectar. Recordando que entonces esto en realidad no es una proyección simple de R2, sino que es una proyección de funciones continuas en intervalos, bueno, ya en intervalos cerrados, porque como estamos hablando de una función continua en todo el intervalo, como la que es la del transformada de Fourier, y entonces tenemos una dimensión muy grande. Bueno, realmente tenemos un espacio infinito dimensional que es continuo en todo continuo en todo el espacio, ¿no? Entonces esta expresión es básica. Esta expresión lo que nos está indicando es que nosotros tenemos una diferencia siempre, es decir, tenemos un vector diferencia, por decirlo de cierta forma, entre nuestras medidas de x y p equivalente a menos i h barra. Eso nos lleva a decir que jamás vamos a poder representar ambos con total precisión. En otras palabras, el principio de incertidumbre lo que nos quiere decir es que estamos forzando a la física a partir, y perdonen por esta expresión, a partir del constructo matemático que lo obligamos a hacer o adoptar para poder hacer lo que nosotros queríamos, que era que una suma de ondas que ni siquiera es periódica nos representara una partícula y que aparte de eso estuviera relacionado con la expresión de la relación de onda-partícula de Broglie. La inclusión de estas dos cosas está fuera, digamos, de las dos expresiones físicas que originalmente habíamos pensado o que originalmente habíamos hecho en la mecánica clásica y por lo tanto hay una diferencia en ellas que es equivalente a esto y nos está pidiendo justamente acá. Si lo vemos de hecho, y aparece cuando hacemos la transformada de Fourier y h barra cuando metemos los valores cuánticos o la expresión de Broglie. Entonces lo que nos está indicando esto, el principio de incertidumbre es que jamás vamos a poder conocer esto porque estamos haciendo un constructo de cosas que no... Estamos haciendo un constructo de expresiones que no son completas para los espacios que queremos analizar. Esta interpretación, como les mencioné anteriormente, no es del todo filosóficamente no es la que es más popular actualmente y está relacionada a la superposición de estados y que colapsan. En otras palabras, el principio de certidumbre está conceptualizado sobre que nosotros el estado real, o más bien el estado de la función de onda es este y cuando medimos lo hacemos colapsar hacia acá, pero entre más definimos aquí, más acortamos donde cae aquí, más se va a extender hacia acá. Era el equivalente a que veíamos la transformada de Fourier. Digamos, este es el espacio, por ejemplo, de un espacio y el espacio recíproco. Entonces, si ajustamos nuestra visión en este espacio, cuando queramos en conocer el recíproco, se va a extender hacia todo el espacio del recíproco, ¿no? El estado es este, que es una superposición de los estados. Es decir, es suma de muchos de estos que tenemos en R, decirlo así, en R2, se superponen para encontrar este. Y cuando obligamos por la medición, que es equivalente a que nosotros analizamos aquí, pues nosotros obtendríamos un solo valor acá. Y por eso está un valor acá. Al encontrar la transformada, entre más logremos afinar aquí, más se va a extender acá. Y entonces eso nos quiere indicar que la superposición de estados, pues en realidad, como estamos hablando de un estado que vive en el espacio de Hilbert, que es el espacio de estos vectores que tienen esta forma, es decir, esta forma compleja, que son funciones continuas en todo el espacio que son complejas, se hace colapsar hacia una posición, entonces el espacio de la transformada de Fourier se dispersa cada vez más.